comenzar, bienvenidos a todos y a todas en el tiempo de estudio y gracias a vosotros por este tiempo de oración. ¿Alguien sabe Santiago 2.19? A ver, venga, Adrián, ¿te puedes? ¿Tú crees en un Dios? Bien lo haces. También los demonios lo creen y tiemblan. Muy bien, muy bien. Perfecto, un 10, muy bien. ¿Alguien más? Yo la estudié un poco. ¿Tú crees que se une Mina? Los demonios creen. Muy bien, perfecto. ¿Y dónde se encuentra, Paco? Santiago 2.19. Muy bien, perfecto. Muy bien. Como veis, no es un versículo muy complicado de memorizar, pero es un versículo muy importante. Por eso, valga la redundancia, es importante que lo podamos memorizar. Muy bien, bienvenido, Pepe. Bueno, como sabéis, la semana pasada empezamos a estudiar acerca de posiblemente la doctrina, la semana pasada, para a mi entender, la más importante de todo, que es la doctrina de Dios. Cuando hablamos de la doctrina de Dios, hablamos también de la doctrina de la Trinidad. Pero también podemos estudiar la doctrina de la Trinidad y podemos estudiar Dios Padre por un lado, Dios Hijo por un lado y Dios Espíritu Santo por un lado. Lo que estamos haciendo ahora, si no recordáis más, hace un tiempo estuvimos estudiando Cristología, que por cierto no lo terminamos, estuvimos estudiando la doctrina de Cristo y me gustaría acercarme a esa doctrina otra vez dentro de un tiempo, porque nos quedamos en la resurrección, no estudiamos la resurrección y tampoco estudiamos las diversas opiniones que a través de la historia ha habido acerca de Cristo en la Iglesia, las herejías que ha habido también, y es importante que lo conozcamos también sobre Cristo. Pero ahora estamos estudiando, como digo, lo más apasionante, el estudio del Trino Dios, en este caso el estudio del Padre. Estuvimos viendo la semana pasada 4 motivos de los muchos que hay para estudiar acerca del Padre. Vimos en primer lugar que el estudio de Dios nos humilla. Vimos también que el estudio de Dios lo que hace es que al conocerlo más lo amamos más. Y vimos también que va a producir en nosotros, en la medida en que vamos profundizando en el estudio de quién es Dios, de lo que hace Dios, nos va a suscitar en nosotros un deseo de alabarlo continuamente, de adorarlo. Y por último vimos otro argumento por el que es importante estudiar la doctrina de Dios, y es que nos afirmará en la fe. Y no solamente nos afirmará en la fe, sino que nos dará paz, fortaleza y goce. Después vimos algunos textos, en Jeremías, en Oseas, en Juan, algunos textos que nos hablan de cómo Dios quiere que le conozcamos, de cómo Dios quiere que el hombre, por eso se ha revelado. Si Dios no tuviese intención de que el hombre le conociese, no se hubiese revelado. Al revelarse, al darse a conocer, ya está diciendo que quiere que el hombre le conozca. Y vimos algunos textos en este sentido. Y vimos también cómo la palabra de Dios en ningún momento intenta demostrar la existencia de Dios, sino que da por hecho la existencia de Dios. Y vimos tres cosas que tenemos que tener cuidado a la hora de hablar del conocimiento de Dios, que nos debe de hacer pensar, reflexionar y meditar, no solamente ahora, sino a lo largo de nuestra vida cristiana y en relación realmente a nuestra fe. En primer lugar, vimos que podemos conocer mucho acerca de Dios, pero no conocer a Dios. Y vimos el ejemplo del diablo, vimos el ejemplo también de que los demonios conocen que Jesús es el santo. Vimos como el propio diablo cita también las Escrituras. Es decir, se puede conocer mucho acerca de Dios, pero no conocer a Dios. En segundo lugar, vimos también que podemos ser estudiantes apasionados de la Biblia, tener muchos libros, comentarios, diccionarios, pasar tiempo leyendo, conociendo, haciendo debates, etcétera, de la palabra de Dios, y no conocer a Dios. No
tener una relación personal con Dios. Y vimos el pasaje donde Herodes le dice a los eruditos de aquel tiempo, a los teólogos de aquel tiempo, dónde iba a nacer el Mesías, que venían los magos y sabían perfectamente que iban a nacer en Belén, y estaba profetizado en Miqueas, pero eso no les sirvió nada. Esta gente conocían, pero no les sirvió de nada, porque no llegaron a comprender el significado realmente de lo que era el nacimiento del Mesías y lo que eso iba a diferencia, por ejemplo, de Ana la profetisa, o de Simeón, que sí llegaron a entender lo que iba a significar el nacimiento de Jesús. Y en tercer lugar, vimos que podíamos servirle y no conocerlo. Y vimos en Mateo, en el capítulo 7, cómo había gente que echaban demonios, que profetizaban, que hacían milagros, etcétera, pero no lo conocían. Y el mismo Señor le dice: apartados de mí, yo no quieren ser vosotros, yo no os conozco, ¿no? Así que fijaros que en estos tres textos nos hablan de que podemos tener una idea, la gente puede pensar que conocemos a Dios de una forma personal, pero en realidad no lo conocemos. Por eso es importante, cuando hablamos de Dios manifestado en tres personas, es importante que hablemos de relación. Desde el punto de vista evangélico, no siempre ha sido así, pero desde el punto de vista evangélico se da mucho énfasis al Dios personal, a Jesús que salva, que es personal en tu vida. No se habla solamente de una doctrina general, de una enseñanza general, sino que el énfasis evangélico, a mi entender, bien adquirido en la Escritura, nos habla de un Dios personal. Si no creemos en ese Dios personal, no es Dios. Yo puedo creer en el Dios de la creación, pero no significa que yo tenga una relación con Él. Yo puedo creer en el Dios de la historia, pero no significa que yo tenga una relación con Él. Por eso, cuando hablamos de la relación con Dios, hablamos de tú conoces. Yo puedo conocer mucho acerca de algún programa de televisión, de algún libro, de alguna novela, de algún cuadro, de alguna persona, pero si no estoy con esa persona, o si no dedico tiempo a estudiar ese cuadro, o ese libro, esa novela, esa poesía, en realidad no lo conozco. Hay que dedicar tiempo, pero al fin y al cabo, ese conocimiento lo que significa es que hay un cambio en tu vida, que hay una transformación en tu vida. Si no hay un cambio, si no hay una transformación, si uno no vive por los valores, por lo que dice la palabra, no lo conocemos de forma personal. Por eso nos hablamos tanto de una salvación personal, de una relación personal, de un Dios personal, etcétera, etcétera, etcétera. Y no de un Dios de una generación, en ese sentido, general, sino es un Dios personal, de cada uno de los que hemos creído en Él. Y esto nos puede servir, estas tres cosas que hemos visto, que vimos la semana pasada, nos puede servir para pensar, para meditar, no tanto para mirar hacia otros, sino para mirar hacia uno mismo y decir: yo lo conozco, yo tengo una relación con Él, mi vida ha cambiado, etcétera, etcétera, etcétera. En el día de hoy, y posiblemente durante la semana que viene también, en el día de hoy me gustaría contestar a una pregunta que creo que también es importante. Si la semana pasada vimos lo que tenemos que entender algunas cosas que realmente no es conocer a Dios, lo siguiente es cómo conocemos a Dios. ¿Qué significa conocer a Dios? ¿Cómo podemos tener la seguridad de que conocemos a Dios? Porque a lo largo de nuestro peregrinaje, desde que conocimos a Jesús hasta el día en que vayamos a su presencia, habrá momentos de dudas, habrá momentos de incertidumbres, habrá momentos en que nos podemos plantear: ¿realmente yo conozco al Señor? Habrá momentos de enfermedad, de soledad, en situaciones complicadas en nuestra vida, en momentos en que incluso podamos pensar que hemos perdido la fe, y debemos plantearnos: ¿realmente yo conozco a Dios? ¿Realmente sé lo que significa conocer a Dios? Y la palabra de Dios nos dice, en muchas ocasiones, nos dice lo que significa de verdad conocer a Dios. Te voy a decir lo primero. Conocer a Dios significa obedecerle.
Vamos a ir al ABC. No me voy a dar vuelta, voy a ir al ABC del Evangelio. Voy a ir a lo más sencillo y a lo más importante. Conocer a Dios significa obedecerle. Mira lo que dice en Lucas, capítulo 6, versículo 46. Lucas, capítulo 6, versículo 46. ¿Quién lo quiere leer? Lucas 6, 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo de Dios? Muy bien. Fijaos que esta es una pregunta incisiva. Yo os animaría también, aunque yo no sé el libro de la Biblia que estás leyendo, no sé qué libro, sería una buena pregunta ahora qué libro de la Biblia estamos leyendo, en otros momentos lo he preguntado, pero yo te animaría a que, aparte de tu devocional del libro de la Biblia que estás leyendo, te animaría a que estudiaras las preguntas de Jesús. Yo te animaría a que tú estudiaras las preguntas de Jesús, que tú leyeras los evangelios y cada pregunta de Jesús la estudiaras. Esta es una pregunta pertinente, esta es una pregunta muy importante, esta es una pregunta que te puede descolocar, y más a la gente de aquel tiempo, a la gente que Jesús estaba predicando y estaba enseñando. Dice en el capítulo anterior, en el capítulo 6 de Lucas, dice en el versículo 19, dice, y los que la gente... Sí, toda la gente procuraba tocarle porque toda la gente procuraba tocarle, porque el poder salía de él y sanaba a todos. Fijaros que dice que toda la gente estaba queriendo allí, querían tocarle, porque él sanaba a todos. ¿Por qué estaban allí? Dice, en versículo 17, descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanado de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritu inmundo eran sanados. A esta gente que estaban allí, a esta gran multitud que está allí, Jesús le está predicando, Jesús le está enseñando. Y a esta gente que está escuchando allí, esta gran multitud que han ido, Jesús le pregunta, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Lo que está diciendo aquí Jesús es, no solamente es importante que me sigáis, no solamente es importante que conozcáis, digamos, una realidad espiritual conmigo, no solamente es importante que sepáis que yo hago milagros, realmente lo más importante de todo es, ¿soy vuestro Señor? Lo más importante de todo es, ¿soy vuestro Dios? ¿Me estáis siguiendo porque sano? ¿Me estáis siguiendo porque saco demonios? ¿Me estáis siguiendo porque hago señales? ¿O realmente me estáis siguiendo porque yo soy el Señor de vuestras vidas? Si a esto unimos lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 y 4, ¿quién lo quiere leer? Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 y 4. ¿3 y 4? Sí. Y esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Y el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es mentiroso. Y la verdad no está en él. Muy bien, ¿qué te dice a ti estos dos versículos? Porque si no guardamos su palabra, si no obedecemos, no tenemos la relación. ¿Alguien más? ¿Cómo podemos saber que tenemos una relación con Dios? ¿Cómo podemos saber que realmente Dios es el Dios de nuestra vida y que lo conocemos? Porque fijaros que aquí Juan está hablando de una certeza. Juan está diciendo, y esto sabemos. Certeza. Y esto sabemos. Hay un versículo que dice, Señor, por su fruto Lo conoceréis. Entonces, si tienes una relación con el Señor, en tu fruto van a conocer que tienes una relación con el Señor. Muy bien. Pero también es un calor un poco extraño en la enseñanza antes de entregarle Pero era un milagro. pero también hacía cosas cuando con los dineros, que tú querías hacer ese perfume y te podías juntar el color, Sí, lo vimos la semana pasada. Vimos que había gente que profetizaba, que echaba fuera demonios
que hacían señales y el Señor dice, apartaos de mí, nunca os conocí. Pues con Judas pasa exactamente igual. O sea, Judas estaba ahí y muchos hombres a través de la historia que aparentemente hacían milagros y tal, y al final no conocían al Señor. Pero esto es una cosa de Dios, porque ¿verdad? Te puedes dar cuenta de algo, pero... No, al fin y al cabo eso, el corazón solamente lo conoce Dios. Solamente lo conoce Dios. Pero es verdad que por sus frutos los conoceréis, también es verdad. También es verdad. Tú puedes decir, tú no puedes entrar en el corazón de nadie, pero un creyente que mienta, un creyente que robe, un creyente que adultere, un creyente que pertenezca a una asociación, digamos, para pegarle a otra persona, como el Ku Klux Klan, un creyente que evidentemente eso no es un fruto espiritual. Entonces, por sus frutos lo conoceréis, claro que sí. Y fijaros que nos dice que en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿En qué? ¿En qué? ¿Cómo sabemos que conocemos al Señor? El mismo versículo da la respuesta. Si guardamos sus mandamientos. Si guardamos sus mandamientos, y fijaros que pone un ejemplo, dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, lo dice Juan, no lo digo yo, ni tú. Lo está diciendo Juan, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Esto lo dice un cualquiera en la iglesia. Lo dice un predicador en la iglesia, lo dice y nos ponemos enfadados. Y lo primero que decimos es, ¿tú cómo sabes? Tú no sabes lo que hay en mi corazón. Tú no sabes mi realidad interior. Tú no sabes cómo yo puedo vivir. Sin embargo, Juan, nadie puede dudar de Juan, y además guiado por el Espíritu Santo, Juan dice, si tú dices que yo le conozco, si tú dices que tienes una relación con él y no guardas sus mandamientos, es interesante, porque Juan ahí es muy taxativo y no el apóstol Pablo. Es lo que conocemos como el apóstol del amor. Y Juan dice, el tal es un mentiroso. Y no solamente es un mentiroso, sino que además dice que la verdad no está en él. Por lo tanto, ¿cómo podemos tener la certeza de que conocemos, de que tenemos una relación personal con Dios? Porque le obedecemos. Porque le obedecemos. Quería hacer una pregunta. Es que tú has hecho una lista ahí del adulterio, de robar, en el trabajo, pero hay cosas pequeñas que no son tan espantosas, pero que también se nota el cambio. Efectivamente. Porque no son tan grandes que la gente las pueda ver, pero los frutos pequeños no. Sí, sí. ¿Pensáis que hoy en día, por eso he dicho al principio que esto es el ABC del Evangelio, una de las primeras cosas que yo entendí cuando me convertí fue precisamente esto, la obediencia. Cuando yo conocí a Jesús, yo tardé 8 meses, como he dicho muchas veces, yo tardé 8 meses en entender que Cristo era mi Señor. Hay otros que lo entendieron el mismo día de su conversión, y otros que lo han entendido 20 años después, y otros que nunca lo entenderán. Yo entendí que Jesús es no solamente mi Salvador, sino el Señor absoluto de mi vida. ¿Pensáis vosotros, por el conocimiento que tenéis, por la vivencia de vuestra propia realidad, la vivencia en la iglesia, el conocimiento de otros creyentes, de otras iglesias, por la lectura de libros, etcétera, etcétera, pensáis que hoy en día la enseñanza de la obediencia, el obedecer al Señor, obedecer sus mandamientos, se sigue enseñando, se sigue predicando como antes, o esa enseñanza tan bíblica de obedecer y que Jesús sea el Señor de nuestra vida se está dejando a un lado? ¿Qué pensáis? En las reuniones de los sitios, no sé de lo que se dedica, ni sé qué es lo que se comparta a los jóvenes cuando hay retiro de jóvenes es que desconozco si la palabra está siendo llevada como tal.
se está difuminando como otra historia. Entonces no sé verdaderamente qué opinar. ¿Alguien más? Yo voy a cachar, porque eso tendría que ir a varias iglesias, ver cómo llevan los estudios o los retiros. Pero claro, si uno va a un sitio perfecto, porque también, por eso también es bueno saber de la palabra, porque si tú vas a un retiro o a una iglesia que enseñen otra cosa que no venga aquí en la palabra, pues ya. Pero si no, Lo que sí podemos es meditar en nuestra congregación. Porque la predicación, por parte, pero también la enseñanza de la comunidad de mujeres, la enseñanza que se da a los jóvenes, y también los interiores. O sea, a veces no solamente es cuestión de... he planteado el tema de otras iglesias y tal, porque hay hermanos aquí que tienen también relación con otras iglesias o tal, pero a veces no solamente es por el tema de la relación o del conocimiento de otra iglesia, también por libros que leemos y por intuición, también, intuición, de ver cuando vemos también la propia realidad de la congregación donde nos juntamos, pero también cuando hablamos con otros creyentes, que a lo mejor no vamos a otras iglesias, pero podemos conocer a creyentes de otras iglesias. Entonces, yo no sé si realmente el tema de la obediencia a Dios es un tema que se sigue predicando y enseñando, que debería, porque es fundamental en nuestra fe. Pero independientemente de lo que cada uno pueda entender, ver en otras congregaciones, en libros, en conversaciones, etc., si no se enseña, si no entendemos lo que es una vida de obediencia, no entendemos lo que es la vida cristiana. Esto puede sonar a radical, y lo entiendo. Esto puede sonar a algo como desde los años 50, pero esto es una realidad, esto es una verdad. Si no entendemos lo que es la obediencia, el señorío de Cristo en nuestra vida, no entendemos lo que es la vida cristiana. Porque la vida cristiana parte no solamente de la salvación, sino que parte también del señorío de Cristo. Si Cristo es nuestro rey, y si Cristo es nuestro rey, por lo tanto nosotros somos sus súbditos. ¿Y los súbditos qué hacen? Le obedecen. Le obedecen. Cuando nosotros decimos que conocemos a Dios, estamos diciendo que una de las señales, de las implicaciones que tiene el que conocemos a Dios, inevitablemente es que le obedecemos. Por esto sabemos, porque guardamos sus mandamientos. Yo estaba pensando unos días atrás precisamente en la palabra radical, o si cuando llegas a cierta etapa de tu vida es una forma de volver radical porque estás viendo un proceso de generaciones deterioro en ese proceso, ¿no? Y llega un momento en que tú dices, yo tengo que volver al inicio del principio de mi fe, y de alguna manera te vuelves como radical, porque esos principios se están difuminando en el tiempo. Y tú vas viendo como en las generaciones que vienen después, eso ya no es tal y como fue cuando tú viviste tu fe de joven, ¿no? Entonces, cuando nos convertimos en el tiempo que nos convertimos, en los años que nos convertimos, se vivía a lo mejor a día de hoy con mucha radicalidad, porque vivíamos una fe, con una palabra, con una forma, con una manera, y hoy día tú ves que eso es de otra forma. Entonces a lo mejor con el paso del tiempo eso se va un poco como perdiendo. Después eso, descafetando, poniéndose un poquito más largo. Y después pensaba de dónde venimos. Mi generación viene de una época en la que había una serie de ¿cómo te digo?, de cuadricular la sociedad estaba como cuadriculada, y hoy día el joven de hoy vive en una sociedad en la que hay muchos frentes abiertos y que le pueden
de alguna manera influenciar. Entonces, se vuelve quizás un poco más light y todo, porque también hay una influencia muy fuerte en cuanto al ser humano, en cuanto a la libertad de comportamiento. Esas influencias pueden hacer que tu planteamiento de tu cristiandad sea de otra manera. Entonces, el paso del tiempo a lo mejor hace que esas generaciones cambien. Y a día de hoy a ti te dicen que tú eres un radical porque tú dices, oye, ¿tú por qué no haces esto, esto y dejas de hacer aquello, aquello? Y tú dices, y te dicen, no, es que... Entonces a lo mejor ahí... Hay un libro que se llama, no sé si alguna vez lo habéis... Hay un libro que se llama Jesús el Radical. No recuerdo el autor, ni qué editorial. Jesús Radical. Tengo que confesaros que cuando una de las cosas que a mí me llamó la atención cuando yo me convertí y cuando empecé a leer cuando empecé a leer la palabra de Dios, fue la radicalidad de Jesús. La radicalidad de Jesús. Jesús fue radical en todos los sentidos. En todos los sentidos. Jesús fue radical en su compromiso. Jesús fue radical en su obediencia al Padre. Yo he venido para hacer su voluntad, no para otra cosa. Jesús fue radical en la relación con las mujeres en aquel tiempo, en la relación con los niños. Jesús fue radical con los sacerdotes, con los fariseos. Les llamó hipócritas. No puso palabras, digamos, políticamente correctas, sino que fue radical en el planteamiento del perdón. Tenemos que perdonar. Fue radical ahí. Fue radical en la no violencia. En la no violencia. Cuando te peguen, pon la otra mejilla. O sea, fue radical en cuanto a su propio mensaje. Soy yo el que salvo, no otro. Soy yo el que salvo, no otro. Es decir, Jesús fue radical. Y a mí eso es lo que más me sorprendió y me enamoró. Jesús radical. Hoy en día estamos pasando por una situación en la que yo coincido con ella, en una situación que no solamente tiene que ver con los jóvenes, tiene que ver con la Iglesia en general, que tiene que ver con la relatividad, todo es relativo. Estamos en un mundo en el que es todo, en un mundo muy postmoderno, como dicen, muy postmoderno en algún sitio. Hay otros sitios que no han llegado ni siquiera a la modernidad en algunos países. Y después todo es muy relativo. Y claro, cuando tú partes de la base de que todo es relativo, inevitablemente, por sentido común, tu fe también es relativa y tu relación con Dios es relativa y tu compromiso con el Señor también es relativo. Cuando entendemos que Jesús es radical en su enseñanza, nuestra vida también se convierte en una vida radical en el mejor sentido de la palabra. Porque a veces pensamos que una persona radical es un fanático. Una persona radical es alguien que no tiene gracia. Una persona radical es alguien que machaca a los demás, y no es así. Una persona radical posiblemente sea la persona con más gracia, con más amor y con más entrega. Porque todo eso lo va a originar el concepto que tenga de Jesús, la idea que tenga de Jesús. Y una de las cosas que encontramos en la Escritura, claramente, es que ¿cómo sabemos que una persona conoce a Dios? Porque guarda sus mandamientos. Bueno, en los grandes y los pequeños. Cuando en nuestra vida obedecemos al Señor y no decimos, bueno, sí y no. Señor, aquí estoy, a tu orden. No, que digo que no vale decir, no, es que yo soy así, hay que creer como Dios quiere. Es que tú estabas hablando de una radical Habla fuerte. cuando el Señor a la mujer que estaba tirando piedras que han cuando le dijo al Señor, yo tampoco te condeno, pero le dijo con seguridad, pero no me toques nada. Radical. Y a veces a lo mejor pecamos y decimos, mira, pero hace una vez amaba a la mano, pero no, has hecho, pero ahora arrepiéntete y no lo vuelvas a hacer.
que antes cuando te estaba escuchando del libro y de tu radical y demás, estaba pensando que quizás, como hemos estado hablando de que ahora hay una sociedad diferente, estaba pensando, digo, yo creo que el término más exacto a día de hoy no es radical, pues la idea que hoy hay de radical, que es el del fanatismo, de un extremo, de que no, ¿sabes? Porque claro, decía, hoy decir que Dios es radical, no, pero no es la mejor forma de expresarse a día de hoy, por eso, porque yo creo que se ha llevado hoy en día el término radical a una zona de la que es negativa. Cuando tú eres radical hoy en día se piensa a nivel político, se piensa en lo que no tiene el perdón hacia los demás, el que piensa que los demás dicen tontería y la verdad es la mía, tal. Pero claro, sí es verdad que al final eso es una influencia de lo que hay hoy día. Sin embargo, Dios y Jesucristo en su comportamiento, en su vida, sí nos muestra que ser radical era un radicalismo bueno, ¿no? Como eso en el mismo ejemplo que he puesto, no peques más, sin embargo, él no era radical de tirar las piedras y en situaciones de pecado vemos mucho ese radicalismo, pero un radicalismo con amor. De que, oye, sé que eres pecador, pero yo estoy contigo y me siento en la mesa contigo y ceno contigo, ¿sabes? Y sabe que son pecadores, pero no por eso no voy a juntar contigo, ¿sabes? Que yo digo que quizás, el primer pensamiento que va a venir era, hoy en día quizás no sea el mejor término, pero claro, ¿por qué no el primer término? Porque también hoy en día se le ha puesto un vestido diferente a la palabra radical. También puede ser, como dice la palabra, o sea, ya, sí es sí y el no es no. No es una cosa ahí. Hasta eso se cambia. Hasta eso se Sí cambia. es sí y el no es no. No puede ser. Es interesante esto que ha dicho Juan, porque nos entra en una situación para mí que es importante. Y es, yo estoy de acuerdo contigo en el tema de que hoy en día quizá para mucha gente piensa que eso es radical, en vez de acercarle lo que hace es alegarlo, por el propio sentido de radicalidad que existe hoy en día. Hay un cierto sector musulmán que es radical, hay un cierto sector dentro de los cristianos que son radicales, hay un cierto sector en la política que son radicales, entonces, etcétera, etcétera. Eso llega al cristianismo, digamos, bíblico, y también hay gente que puede decir, pero es interesante a la hora de elegir las palabras, porque si unimos a eso que tú dices acertadamente, que habría que ver qué palabra empleamos que pueda significar exactamente lo mismo, pero si a eso une, ya no hablamos del pecado, porque a la gente le echa para atrás. Ya no hablamos de la sangre de Cristo, porque a la gente le echa para atrás. Ya no hablamos o sea, hemos despojado las palabras, estamos quitando el contenido de las palabras, estamos para no dañar a una generación, para no hacerles ver realmente lo que trae, y me pregunto si al final lo que estamos haciendo es descafeinar el evangelio, descafeinar la palabra, porque estamos usando palabras, las estamos dejando a un lado para que la gente se sienta bien y no se sienta, digamos, atacada, controvertida o radicalizada. Sí, lo que pasa es que también, de hecho, la palabra que a mí se me había venido para sustituir era también como justo, más que radical, justo. Y esta justicia hallamos ahí, lo que es blanco es blanco, ¿sabes? Pero también es verdad que, no sé, para la otra pregunta porque ahora mismo no lo sé. Es verdad que a lo mejor se está ya eliminando mucho de las comunicaciones, de los pensamientos, de toda la palabra pecado, por eso mismo. Pero, sin embargo, la palabra pecado sí está en la palabra. Y la palabra nunca se va a poder retirar porque está en la palabra. La palabra radical, bien. No, lo que viene es el concepto, la idea. Que la palabra radical, entonces, estoy de acuerdo, pero viendo los dos conceptos, o sea, eliminar pecado, yo creo que eso sí, nunca, porque viene la palabra, o sea, ¿cómo vas a eliminar una palabra que viene en la palabra de Dios? Pero la palabra radical, puede ser concepto, sí, pero bueno, ese concepto, como he dicho, a mí, la primera vez que me viene este justo, que puedes tú decir también, bueno, justo sí, pero ¿verdad? Tampoco es, que puede haber diferencia, ¿no? Pero se me ha venido eso, y a lo mejor la más término quizás más justo, y dentro de justo es eso, justo es tanto en amor, compasión y perdón,
pero también justos también es esto y aquí no hay otra cosa. Y esta es la fidelidad y la misión. Sí, lo que estaba, en ese sentido estamos, en los últimos 25 años, estamos despojando, quitando, con la idea de ayudar, pero no estamos ayudando, porque estamos despojando grandes doctrinas con las palabras y grandes enseñanzas con las palabras, y eso tenemos que tener cuidado. Mucho cuidado, quizá yo creo que lo mismo que la música en la iglesia se tiene que ir renovando. No podemos cantar canciones del siglo XVIII, sí las letras, pero con música diferente. De la misma forma, la predicación también tiene que contextualizarse y llegar a la gente. No podemos predicar un sermón que la gente no entienda ni sabe, no. Pero con la idea de llegar a la gente, estamos dejando de predicar la palabra. Igual que va a ayudar a comunidad. Sí. Está ocurriendo. Entonces, una de las cosas que tenemos que saber, a la hora, volviendo al tema que estamos estudiando, ¿cómo sabemos qué significa conocer a Dios? Pues conocer a Dios significa obedecerle. Obedecerle. Taxativamente. Obedecerle. Aquí no hay componentes. En muchos sitios yo soy una persona que yo no creo en el blanco y negro. No creo en el blanco y negro. Creo que entre el blanco y negro hay muchos matices y muchos que no me gustan las personas que dicen blanco o negro. No me gustan, me dan miedo. Creo por mi propia vida, por mi experiencia, por tantas conversaciones con gente, que hay muchos matices y muchos colores entre el blanco y el negro. Pero en ese sentido, esto es, obedecemos al Señor, es en blanco y negro. Hay un matiz. Es una vida de obediencia plena que incluso te puede llevar a la muerte, fijaros. Que incluso te puede llevar a la muerte por obedecer al Señor. Así, ¿cómo conocemos que tenemos una relación? ¿Cómo sabemos que conocemos al Señor? Porque le obedecemos. ¿Cómo sabemos que obedecemos, que conocemos al Señor? Mira lo que dice en Daniel, en el capítulo 11, versículo 32. Daniel, capítulo 11, versículo 32. ¿Quién lo quiere leer? Daniel, capítulo 11, versículo 32. Sí. Con lisonja seducirá a los del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Qué dice aquí del pueblo que conoce a su Dios? ¿Qué calificativo emplea aquí? Y se esforzará y actuará. Es decir, aquí otra de las cosas que entendemos, que nos dice la palabra, es que el pueblo, fijaros que dice, el pueblo que conoce a su Dios, se quedará tranquilo hasta que el Señor venga. No, eso no. El pueblo que conoce a su Dios se verá todos los domingos no ir a la iglesia y te verá la televisión. Tampoco lo pone. El pueblo que conoce a su Dios dejará que los demás trabajen. Tampoco lo pone. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Se esforzará y actuará. Una de las maravillas que yo no sé tú, ¿no? Pero una de las maravillas que yo veo en la iglesia, en estos 40 años prácticamente predicando, yendo a la iglesia, en conferencias, en campamentos, una de las cosas que tú te das cuenta es la inmensa creatividad que hay en la iglesia, la inmensa capacidad de trabajo que hay en la iglesia. Nosotros no estamos reconocidos en ningún sitio, pero en nuestra iglesia hay músicos, hay gente experta en cuestiones, hay gente que son médicos, que son abogados, que son enfermeros, que son gente que trabaja en publicidad, gente que son monistas, gente que son periodistas, hay gente que son empresarios, que son dueños de empresas. En nuestra iglesia hay de todo, hay una imaginación desbordante. O sea, en muchos programas de televisión de estos de música, si os fijáis, muchos de los que van a cantar son evangélicos, son gente que canta en sus iglesias y tal.
Y una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención es que escucha de una iglesia: esta iglesia está alcanzando tal sitio, esta iglesia está haciendo una campaña en tal sitio, esta iglesia está levantando un punto de misión en tal sitio, esta iglesia está... Siempre hay trabajo. Eso es una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención. Hay ministerios. Esta iglesia, por ejemplo, nosotros tenemos siempre hemos tenido muchos ministerios en la iglesia y mucha gente involucrada en la iglesia. Ahora digamos no tanto, pero durante muchísimos años hemos tenido gente muy involucrada en la iglesia. Hay una capacidad de trabajo. ¿Por qué? Porque el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y lo dices tú de gente que esté trabajando. Es que el otro día yo me quedé sorprendida porque en una emisora estaba yo en casa de mi hijo y cambió emisora porque le gusta usar este programa de entrevista y había un periodista que era creyente y lo pasó. Dice: yo soy creyente, creo en Cristo y yo leo todos los días la palabra de Dios. Y yo estaba yo en un debate. Primera vez. Lo hay. Entonces, fijaros que tenemos, tú miras solamente a tu propia iglesia, tú miras para adentro en la iglesia y tú verás gente que lo verás continuamente trabajando. Tú verás a gente en la iglesia que están sirviendo al Señor. Tú verás gente que están casados y con hijos y están trabajando en la iglesia. Tú verás gente, a jóvenes que están estudiando y están trabajando en la iglesia. Tú verás a gente mayor que ya están jubiladas y están trabajando en la iglesia. No hace falta ser muy listo, porque aquellos que realmente tienen una relación con el Señor se esforzarán y actuarán para su gloria. Porque el ministerio en la iglesia, algunos lo llaman ministerio, otros lo llaman trabajo. No olvidemos que el ministerio siempre es trabajo. A veces lo idealizamos, ¿no? El ministerio, yo tengo el ministerio de la alabanza, yo tengo el ministerio de la alabanza, pero tú tienes que vivir allá. Tú tienes que dejarte ahí, tú tienes que trabajar, tú tienes que levantarte antes. Eso es trabajo. Yo tengo el ministerio tal, todo lo que tú quieras, pero el ministerio es trabajar. Entonces, cuando el pueblo que conoce a su Dios, una de las señales que hay de que realmente conocemos al Señor es que nos involucramos en la obra de Dios. Y en esto tengo que decir, lo he dicho en otras ocasiones, que según las encuestas que hay, las publicaciones que hay, los datos que tenemos, un 25% de la iglesia es la que trabaja, la que sirve, la que tira del carro. Y un 70, un 80% de la iglesia no hacen nada. ¿Esto cómo lo veis? ¿Qué debería de cambiar? En una casa, la madre tira del carro y Después, sí, efectivamente, eso es un buen ejemplo, porque a veces, ya no tanto, pero en mi casa, por ejemplo, mi madre era la que lo hacía todo, o mi hermana, a mí no me dejaba ni siquiera recoger la de esto ni hacer la cama. Yo aprendí a hacer la cama en la mili, pero no porque no quisiera, porque mi madre no me dejaba. Entonces, era cuestión de mujeres. Esto ha cambiado, gracias a Dios. Esto ha cambiado, afortunadamente. Como tantas otras cosas, gracias a Dios, en el tema de la mujer. Pero fijaros que este dato es un dato preocupante y no es de ahora. Este es un dato de decir, un 20, un 25% de la iglesia. ¿Sabéis lo que yo hago? Bueno, algunos lo saben, porque lo que yo hago cuando yo pienso en alguien para hacer un ministerio, trabajar, dar responsabilidades, siempre pienso en alguien que ya lo está haciendo. Porque parece injusto, ¿verdad? De dar más trabajo a una persona que está trabajando, pero es que las personas que no están trabajando no trabajan, y las personas que no están sirviendo y se lo dice una vez y otra vez y no hace nada. Al final lo que hace es la gente que ya está sirviendo y haciendo cosas, nunca te van a decir que no, siempre van a decir adelante. Esto es triste, pero es así. Y esto no lo digo yo solamente, esto es una realidad. Por eso el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará.
Yo no estoy diciendo que los que no se esfuercen no conocen a Dios, pero estoy diciendo que una de las señales que hay es que una de las señales que hay es que la persona que conoce al Señor en la iglesia va a trabajar, en la calle va a trabajar, en su medio de trabajo o de su estudio va a trabajar, va a hacer cosas para el Señor y va a intentar cambiar la generación. Y no se va a quedar tan quieto en la silla sin hacer nada. Otra vez, Juan, otra vez, radicalidad. El concepto. ¿Algún comentario? La tercera cosa, y con esto voy a terminar, hemos visto que conocer a Dios significa obedecerle, que conocer a Dios significa trabajar para Dios, y la tercera cosa que te quiero decir, también en el libro de Daniel, es en el capítulo 3, versículo 14 y 18. Daniel, capítulo 3, versículo 14 y 18. ¿Quién lo tiene? Habló con Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Hasta el 18. Hasta el 18. 15. Ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, ofertáis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y quién Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tus manos. Oh Rey, nos librará. Y si no, sepa, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Muy bien, muchas gracias, Ale. Otra de las cosas que significa conocer a Dios es: ¿estamos dispuestos a sufrir? ¿Estamos dispuestos a sufrir? Y ya no solamente dispuestos a sufrir, aquí están dispuestos a morir. Aquí están dispuestos a morir. Nabucodonosor va a hacer una estatua, todo el mundo tiene que inclinarse ante la estatua, tiene que adorar la estatua, y Sadrach, Mesach y Abednego, los amigos de Daniel, dicen que no van a adorar la estatua porque su Dios es el Dios de Israel, y no lo van a hacer. Y entonces le amenazan con meterlo en un horno de fuego, como había sido en el edicto, para matarlo. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Lo que hacen ellos es: bueno, vamos a adorar a este Dios, a esta estatua, porque al fin y al cabo lo hacemos interiormente y nadie sabe si lo estamos adorando. Pasa la estatua, tú estás ahí la estatua, y nadie sabe si estamos diciendo nada al Señor. Podían haber hecho eso, podían haber ocultado su fe en la intimidad de su mente, y podían haber sido diluidos con la gente.
y haber dicho, Señor, yo te quiero, yo te adoro a ti, ahí está con no, pero no, lo podían haber hecho, pero no hacen eso, no hacen eso. Lo que hace es que se identifican, toman una decisión, y la decisión es, independientemente que nuestro Dios nos libre o no nos libre, no vamos a adorar al Estado. Están dispuestos a morir, a morir. Podían ocultar su fe, podían hacerlo, decir como tanto, poner excusas, y Señor, tú sabes, es que es mejor que sigamos viviendo para seguir predicando aquí. Podrían haber hecho mil cosas, pero lo que hacen es, estamos dispuestos a morir por nuestra fe. Los que conocen a Dios están dispuestos a sufrir por su fe. Hay una historia de un predicador chino que fue invitado a Estados Unidos a dar una serie de conferencias y tal, y de predicar. Hizo un tour por varias iglesias en China y se llevó 2 o 3 meses en Estados Unidos predicando y tal. Y cuando terminó su tour y viendo durante 2 o 3 meses la situación espiritual de los creyentes en Estados Unidos, de las iglesias, etc., alguien le preguntó, ¿qué le ha parecido el cristianismo en Estados Unidos? Y este hermano chino, este predicador chino, dijo, me ha sorprendido la comodidad que tienen, la riqueza que tienen, las capacidades que tienen. Me ha sorprendido todo esto, pero sobre todo lo que me ha sorprendido más es que no sufren por el Evangelio. No sufren por el Evangelio. En mi país, todos los cristianos sufrimos por el Evangelio. Y eso hace la diferencia. Entonces, a veces tenemos iglesias apáticas, frías, monótonas, sin vida, porque no están yo no digo que experimentar el sufrimiento, no estoy diciendo eso, mucho de eso, pero que tenemos que estar dispuestos a sufrir por el conocimiento de Dios, por el conocimiento. En China hay millones y millones y millones y millones de creyentes que todos los días se juegan la cárcel, por no decir otra cosa, por su fe. En los países árabes hay miles de cristianos que se juntan, que todos los días se juegan, ahí no solamente la cárcel, que se juegan el cuello por su fe, y están dispuestos a sufrir. Estamos dispuestos a sufrir. No hace mucho, en la época del franquismo, de la dictadura dura, que fueron los primeros años, los creyentes se juntaban aquí en España y estaban dispuestos a sufrir, estaban dispuestos a ir a la cárcel, no se les permitía ni siquiera casarse por su fe en Cristo. Y la iglesia estaba fuerte, pequeñita, pero fuerte. Entonces, la cuestión es, cuando nosotros conocemos a Dios, una de las implicaciones que tenemos es que tenemos que estar dispuestos también a sufrir. Eso no gusta ni decirlo ni escucharlo, ni decirlo ni escucharlo, pero va implícito en el conocimiento de Dios. Te he dicho esta tarde 3 cosas. La primera es que conocer a Dios significa obedecerlo. La segunda cosa es que conocer a Dios significa trabajar para Dios. Y la tercera cosa que te he dicho es que conocer a Dios significa estar dispuesto a sufrir por Él. Son señales significativas, la semana que viene veremos algunas más, señales significativas de cómo podemos saber que conocemos a Dios. Pues conocemos a Dios en parte por estas 3 cosas que hemos visto en esta tarde. Amén. ¿Algún comentario? Estaba pensando que ustedes